Hola, hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos de nuevo en otro video en este canal. Les recuerdo que el día de hoy usaremos una estrategia basada en el análisis técnico, así que te recomiendo mucho quedarte hasta el final de este video. Y bueno, no hablemos más y comencemos. Y entonces amigos, como les comenté anteriormente, el día de hoy trabajaremos en nuestro análisis técnico más fundamental y efectivo, ya que el comercio utilizaremos niveles de soporte y resistencia, y estos niveles son la base para comprender el comportamiento del precio. Le permiten determinar las zonas claves en el gráfico, donde el precio, como regla general, se detiene, se despliega o continúa el movimiento. Trabajaremos con velas japonesas en un marco de tiempo como de 15 segundos y como depósito inicial tenemos $30 para demostrar que incluso con un poco de capital es posible comerciar con éxito. Si se entiende la estructura del mercado, por supuesto. Asegúrate de ver este video hasta el final, donde no solo te explicaré cómo encontrar y dibujar niveles, pero también te mostraré cómo usarlos correctamente para abrir las operaciones. Comencemos. ¿Cómo determinar los niveles? Mira, para determinar el nivel de soporte necesitamos encontrar áreas donde el precio varias veces tocó una zona específica y no pudo perforarla. Por ejemplo, aquí vamos a dibujar una línea de soporte usando la herramienta línea horizontal. Ahora lo mismo con el nivel de resistencia. La resistencia es una zona donde el precio intentó subir varias veces, pero retrocedió cada vez. Por ejemplo, aquí aplicamos la herramienta de línea horizontal y dibujamos un nivel de resistencia. Vemos qué significan estos niveles. Cuando el precio se acerca al nivel de soporte, puede ser un buen momento para abrir una operación de aumento, porque a menudo se produce un rebote hacia arriba. Si el precio se acerca al nivel de resistencia, este es un buen momento en el que vale la pena pensar en una operación a la baja, que es muy probable que el precio se desplace hacia abajo, pero hay matices. A veces el precio rompe el nivel y esto significa que el mercado está ganando suficiente fuerza para ir más allá. Ahora, en el gráfico vemos un desglose del nivel de resistencia y en tal situación es posible considerar una operación para aumentar, ya que con un alto grado de probabilidad en tales casos el precio continúa su crecimiento. ¿En qué situaciones es mejor no abrir una operación?, te preguntarás. Pues sí, el precio es cuando se intercala entre los niveles y se mueve en el lateral. Es la llamada, como lo llamamos, consolidación. Las velas simplemente pisotean entre las líneas y no dan señales claras. Entonces es mejor saltarse estos momentos. También siempre es importante prestar atención al movimiento general del mercado. En los casos en que el mercado está fuertemente tendido, los niveles de soporte y resistencia pueden ser temporales y romperse con más frecuencia. En condiciones tranquilas funcionan de manera más confiable. Ahora comencemos a operar y veamos cómo poner en práctica este conocimiento. Hago esta primera y pequeña pausa para recordarte de que justo acá estás viendo cómo se ve el mejor grupo en Telegram, cómo ser parte de él usando la palabra equipo y escribiéndola a mi Telegram personal, y ya con eso automáticamente ingresarás. Podemos observar cómo después de la corrección el precio entra en un rebote y se mueve hacia el nivel de resistencia. Esta es una muy buena señal para el aumento del precio. Propongo abrir una operación para un aumento de 1 minuto, porque con un alto grado de probabilidad el aumento del precio continuará. Y nuestra primera
operación se cierra con un plus debido a la proximidad al nivel de resistencia. El precio continuó aumentando de manera predecible, lo que nos permitió ganar. Propongo esperar la próxima situación comercial. Podemos observar cómo después de la operación lateral el precio comienza a mostrar signos de rebote nuevamente. Vemos el predominio de las velas verdes y la dirección del movimiento del precio hacia el nivel de resistencia. Propongo abrir una operación para un aumento de 1 minuto. Una vez más, una operación exitosa. El precio continuó subiendo y nuevamente pudimos aumentar nuestro depósito. Propongo esperar la siguiente situación. El precio está probando el nivel de resistencia y estamos viendo reversión de la tendencia a la corrección. Abriremos una operación para bajar durante 2 minutos. Y nuestra tercera operación se cierra con un plus. El precio continuó naturalmente la corrección, empujándose desde el nivel de resistencia local. Propongo esperar la siguiente operación. Bueno, una pequeña y rápida pausa para recordarte de que vayas corriendo a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Por aquí te dejo un par de estadísticas donde me muestra de que algunas personas están viendo el video pero aún no se han suscrito, así que corre a hacerlo. En este momento podemos observar cómo el precio toca el nivel de resistencia local y lo rompe con una vela verde segura. Como dijimos anteriormente, esta es una buena señal para un aumento, así que aquí abriremos por 1 minuto. Como vemos, el mercado es lo suficientemente fuerte para un mayor movimiento ascendente. Y nuestra operación se cierra con confianza en un plus. El precio se rompió en el nivel de resistencia y el nivel de resistencia anterior con el que comenzamos esta sesión de negociación. Como puedes ver, los niveles de soporte y resistencia son muy buenos para ayudar a encontrar los puntos de entrada más óptimos y nosotros observaremos el mercado y esperaremos la siguiente operación. Vemos cómo la corrección que se produjo después de romper los niveles de resistencia llegó a su fin. El precio vuelve a mostrar signos de movimiento ascendente y propongo abrir una operación para aumentar, ya que el precio en un futuro próximo con un alto grado de probabilidad seguirá creciendo. Y nuestra próxima operación se cierra con un plus. El precio esperado continuó el movimiento ascendente y nuevamente pudimos aumentar nuestro depósito. Propongo pasar a la siguiente situación. El precio entra en corrección y el gráfico está dominado por velas rojas pulsadas. Después de tales velas, como regla general, el precio retrocede y ocurre naturalmente. Por lo tanto, propongo abrir una operación para un aumento de 1 minuto. Y nuestra sexta operación se cierra con un buen plus. Después de la corrección de impulso, el precio se movió tan rápidamente al crecimiento después de una pequeña cantidad de tiempo. Y como lo sugirió el análisis técnico, buen resultado. Esperemos la siguiente operación. Y bueno, a todas las personas que se preguntan dónde pueden encontrar los enlaces para comerciar, les recuerdo que justo abajo en la parte de descripción van a encontrar todos los enlaces que uso, así que también aprovechen el 50% en su primer depósito con el enlace de abajo. Estamos viendo cómo después de la negociación el precio entra en una corrección un poco más segura, acercándose al nivel de soporte, y propongo aquí abrir una operación a la baja debido a que esta situación es más probable que la corrección del precio suceda. Una vez más, una operación exitosa. El precio continuó moviéndose hacia el nivel de soporte, lo que nos permitió abrir una operación de manera muy exitosa y aumentar nuestro depósito. Propongo esperar el siguiente punto de entrada. Fijamos una gran vela roja, después de la cual el rebote continuará con un alto grado de probabilidad. Abriremos una operación para un aumento de 1 minuto.
Entonces, nuestra octava operación se cierra con un plus. El precio se precipitó hacia el crecimiento, lo que nos permitió ganar. Esperemos la siguiente operación. Fijamos una fuerte vela roja, dado que este impulso está fuera de la tendencia general. Es posible con un alto grado de probabilidad. Supongamos que a continuación seguirá un rebote, así que aquí abriremos dos operaciones para un aumento de 1 minuto. Y nuestra novena operación se cierra con muchísima confianza. Después de una vela roja anormal, naturalmente el rebote siguió y nos las arreglamos para abrir una operación en el momento adecuado que nos permitió ganar un excelente resultado. Y nuestro depósito actual es de $7,948. Entonces, con esto sugiero terminar la sesión del día de hoy y obtengo mis ganancias y me retiro del mercado. Amigos, hoy hemos analizado los principios claves para trabajar con los niveles de soporte y resistencia. Esta es una herramienta bastante simple, pero muy poderosa, ya que con el enfoque correcto puedes aumentar significativamente tus ganancias y tu rentabilidad. Comenzamos hoy con $30,000 y pudimos llegar hasta los 7,900. Puedes ver por ti mismo cómo con la ayuda del análisis correcto puedes encontrar y lograr momentos bastante exitosos. Recomiendo muchísimo practicar en una cuenta demo para dominar primero que todo esta estrategia y aprender a usar los niveles de soporte y resistencia de manera muy efectiva. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda dejar tu me gusta, suscribirte al canal y por supuesto nos vemos en el siguiente video. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Para mí es un placer y también me siento muy feliz de que toda esta información te esté ayudando un montón. Y bueno, para ser parte del mejor grupo en Telegram, no se te olvide comentar la palabra código, que es equipo. ¿A dónde? A mi Telegram personal. Y ya con eso serás parte del mejor grupo en Telegram. Y bueno, hasta aquí llegamos. Adiós, adiós.